El PIT-CNT convoca para hoy a las 10 de la mañana al acto principal por el Día Internacional de los Trabajadores, cuya consigna es para seguir conquistando derechos. La movilización llega en plena campaña electoral y en un contexto pautado por asuntos importantes vinculados al mercado laboral. Por ejemplo, el anuncio de cierre de algunas empresas emblemáticas del sector gastronómico, la huelga de hambre de 3 sindicalistas de Montevideo Gas, luego de haber intentado el control obrero en esa firma, y el final de las conversaciones entre el gobierno y UPM por su segunda planta de celulosa, donde se discute la exigencia de la compañía finlandesa de aprobar una legislación de prevención de conflictos que prohíba ocupaciones y piquetes. Bueno, sobre estos y otros temas es que vamos a conversar a partir de este momento con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos tan temprano. Buen día, un placer como siempre. Lo de tan temprano casi que es una necesidad hoy porque la agenda de ustedes viene bien cargada, ¿no? Sí, pero casi todos los días, muy temprano, ¿no? Porque básicamente radios a las 7 o a las 7:30 es casi a diario. Sí. O sea que es parte del trabajo y hay que hacerlo con alegría, ¿no? Usted es el orador designado, ya hablaremos de eso, por el PIT-CNT para el día de hoy. ¿A qué hora aproximada se producirá esa parte del acto? Bueno, se calcula que a las 11 empieza la parte oratoria y yo pienso que estará empezando 11:20, 11:30. Bien. La consigna este año, decía yo, es para seguir conquistando derechos. Y en el volante que distribuyó la central sindical hay como un gesto hacia el movimiento feminista, ¿no? Porque en el centro de la ilustración y en primer plano se ve a una mujer y atrás, a sus costados, algunos hombres y mujeres. Pero en primer plano, una mujer. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos haciendo un cambio. No es que el Congreso, que dio una participación mayor a la mujer dentro del secretariado y a la mesa, fuera solo un gesto. Es una política que está orientada a que una central que tiene 60% varones afiliados y 40% mujeres aproximadamente, tenga las representaciones adecuadas. Y tener la representación adecuada también es pelear porque haya determinadas igualdades en el cuidado de los hijos, en las tareas del hogar, en los cuidados diferentes, en compartir la militancia sindical y también hacer de los sindicatos casas más humanas, ¿no? Casas más que permitan que la integración entre hombres, mujeres, niños sean una cosa real. Y ese cambio hay que hacerlo simbológicamente, pero también en actos concretos. Ya hay una cantidad de locales sindicales con espacios infantiles, ya hay una cantidad de sindicatos pensando cuál es la mejor manera de que ese cuidado infantil además sea profesional. Es decir, se están dando saltos que desde mi punto de vista el propio movimiento feminista, la fuerza que ha recobrado, nuestra participación a través de género y de jóvenes en ese movimiento feminista a través de la intersocial, ha ido ganando espacio. Y hoy si usted va al secretariado yo le diría que está mitad y mitad, hombres y mujeres, cosa que era impensable hace 5 años, no hace 50, ¿no? Sí, venía lento el PIT-CNT en esa materia, esa fue toda una discusión y finalmente se fueron acomodando las fichas. Los demás no se han movido. ¿A qué se refiere con los demás? Bueno, fíjese cualquier organización, el fútbol, el básquetbol, las organizaciones empresariales. ¿Cuánto le costaría a usted invitar a una empresaria mujer? Mucho. Entonces, si usted mira, inclusive los partidos, ¿no? Algunos han hecho cambios y la mayoría, usted ve la integración de los partidos. El otro día criticaba el propio pacto fantástico que se hizo contra las noticias falsas impulsada por Ápula, ¿cierto? Es que la mesa eran todos varones. Es decir, este cambio hay que irlo procesando. ¿Va a ser fácil? No, pero al menos lo empezamos y estamos tratando y trabajando para que eso se profundice en los próximos congresos, en las organizaciones. Yo recuerdo cuando entré al secretariado de la FUN, de la Federación de Magisterio, y éramos 11 varones y 4 mujeres. Y hoy hay 12 mujeres y 3 varones. Esos cambios se pueden procesar y hay que hacerlos rápidamente, sobre todo en aquellos sindicatos que mayoritariamente son mujeres. La designación para hoy de una oradora por la intersocial feminista supuso que no haya una mujer del propio PIT-CNT entre los oradores. Es así, porque se entendió, y las compañeras nuestras, la mayoría de nuestras compañeras también así lo entendieron, que si uno quiere trabajar el tema del feminismo en forma más amplia que las paredes del PIT-CNT, es decir, si quiere desbordar con el tema del movimiento sindical, tiene que dar señales claras de que va a ser con la intersocial feminista el cambio que se propone.
que ahí se tratan múltiples temas, pero entre los que se tratan la igualdad salarial, el techo de cristal, eso de que la mujer tiene mayor formación profesional, mayor educación formal, tiene título de posgrado, pero cuando hay que elegir a un varón, aún con menor calificación, cuando hay que elegir un gerente, aún con menor calificación, eligen a un gerente masculino. Y bueno, estas son cosas que uno las ve en la práctica cotidiana, y si lo pensás también adentro de las estructuras sociales pasa más o menos lo mismo. Y si esto es así, ¿por qué no se pueden hacer cambios que de alguna manera promuevan igualdad de oportunidades? Esto no es una pelea entre géneros, es generar condiciones mínimas. Si todos los cuidados de un hijo o de su casa o del hogar están cargados sobre las mujeres, claramente van a tener menores niveles de participación en la sociedad. Eso de que cada uno se gana su lugar es verdad siempre y cuando haya igualdad de condiciones para llegar a ese lugar. Cuando se dé esas condiciones, probablemente no haya necesidad de hacer ningún toqueteo para que las cosas sucedan como sucedan, ¿no? La designación de una vocero de la Intersocial Feminista dio lugar a un debate en la mesa representativa a partir de una discrepancia que formuló SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, que cuestionaba que en la Intersocial hay patronales. Hay patronales con las cuales, en particular en el rubro educación, se ha tenido discrepancias a la hora de las negociaciones en materia de salarios, condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Aludía sobre todo a dos ONGs, a El Abrojo y a El Paso. ¿Cómo consideraron ese factor? Bueno, ese es un debate de ideas, ¿no? Ahí hay un debate de ideas sobre si las alianzas del PICNT solo son posibles con organizaciones de la clase, o si es posible extender esas alianzas a otras organizaciones que nos van a producir contradicciones, entre otras la que está planteando SINTEP. Y esta contradicción hay que analizarla. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría, el Congreso del Pueblo del 65 nucleó organizaciones que iban desde pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, cooperativistas y distintos sectores de la organización. Y por supuesto entonces que había organizaciones que no eran de la clase trabajadora, pequeños comerciantes, pequeños productores, organizaciones de productores. Entonces, claro que eso produce contradicciones, porque en el mismo lugar donde se acuerda un programa de soluciones, también había gente que de repente tenía un conflicto laboral con uno de los gremios o con un sindicato o con un trabajador. Esas contradicciones hay que lograr superarlas, porque digamos, el movimiento sindical, si quiere lograr transformaciones, no puede pensar que las va a poder hacer solos. Por ejemplo, en los derechos humanos nosotros estamos con una veintena de organizaciones vinculadas al tema, SARPAG, El Sur, Familiares, FUGBAN, FEU, son una cantidad que trabajan en el tema. ¿Por qué? Porque entendemos que solo el PICNT no es el dueño del tema de derechos humanos y que tiene que ensanchar, y las demás piensan lo mismo, ¿no? Porque no es solo que nosotros ensanchemos. En el tema diversidad sexual, el PICNT convoca, pero los principales convocantes son otras organizaciones, y ahí nosotros estamos como ensanchando la línea. Y si usted piensa en el Día Internacional de la Mujer, nosotros conformamos una columna junto con la Intersocial Feminista, una columna muy importante, pero hay otras columnas que... Bueno, esos procesos de cambio requieren tener amplitud, pero es una polémica sensata, seria, ¿no? Sergio Somaruga, que es secretario general del SINTEP, explicaba en Brecha, en la última edición, que ellos propusieron en la mesa representativa que hubiera una oratoria paritaria de 2 dirigentes sindicales, sin nombres concretos, pero bueno, no compartían que estuviera la Intersocial Feminista. Lo cierto es que hubo 2 mociones contrapuestas, la de la corriente mayoritaria sacó 21 votos, la de SINTEP 16 y hubo 5 abstenciones. Finalmente quedó entonces el criterio ese, habla Fernando Pereira y habla la Intersocial Feminista. Y así es la vida, los organismos tienen mayorías y minorías, y distintas mayorías y minorías. El documento mayoritario, más allá de lo que dice la prensa, que bastante equivocado sobre los números que da, tuvo 59.18% de los congresales. Esto no es una mayoría exigua en ningún lugar del mundo. Usted imagine cualquier organización que tenga ese porcentaje mayoritario. El documento de la corriente de lucha tuvo 23% de los congresales, ni 45, ni 23. Y el documento de la corriente en la que está Somaruga, en ese momento se le denominó el Grupo Los Ocho, más informalmente, tuvo en el entorno del 16% de los congresales. Entonces, naturalmente que las organizaciones deciden las mayorías. Y la mayoría entendió que este es el procedimiento. ¿Quiere decir que la mayoría tenga razón? No, lo va a tener que someter luego a la crítica, ¿no? Porque antes de que las cosas pasen,
es muy difícil evaluarlas. Hay que dejar pasar el acto el 1 de mayo hoy, ver cómo las cosas impactan y después, a la luz de los resultados, hacer las críticas, autocríticas o, en todo caso, apoyar lo que se ha hecho por el movimiento sindical. En otros actos, ¿se acuerdan que habló Funkban? En otros actos habló Funkban. Bueno, vamos a eso justamente. Usted acaba de mencionar a En Lucha, esta corriente que integran ADEON Montevideo, COFE, la Federación de Obreros de la Bebida, bueno, Federación de Funcionarios de Salud Pública, Funcionarios de Cooperativas de Consumo, FOICA, de la Industria de la Carne, Asociación de Trabajadores de Secundaria y otros gremios. Desde ahí se planteó una discusión pública en estos días que protagonizó sobre todo Valeria Ripoll, la secretaria general de ADEON Montevideo. Ella sostuvo directamente que se pretendió silenciar en el acto del 1 de mayo a una sindicalista que tiene una voz crítica hacia el gobierno. ¿Y usted la vio muy silenciada? Usted que sigue No, silenciada no precisamente. ¿Y usted vio que alguien la llamara para silenciarla? Pues el Uruguay de la libertad es el Uruguay de que ella se puede levantar y decir lo que dijo sin que le suceda nada. Esto en otras centrales del mundo no es que no se pueda hacer, no se puede hacer. Bueno, también en otros países hay varias centrales sindicales, ¿no? Pero por eso, pero aún las diferencias que se dan en esas varias centrales sindicales, porque no dejan de haber diferencias, porque haya varias, no se pueden dar de esta manera. Acá en el Uruguay se puede dar sin ninguna dificultad y nadie va a objetar que tenga el derecho a hacerlo. Claro, el problema es si puede hablar en el acto del 1 de mayo, y para eso hay que tener votos. ¿Y cuántos votos tenía? Ni siquiera fue propuesto en la mesa representativa esta que relata Somaruga, ni siquiera su nombre fue propuesto. Fue propuesto en el secretariado. En el secretariado se les explicó los motivos y se dijo: queremos que sea un acto sin fisuras en el discurso. ¿Y por qué? Y porque muchas otras veces no ha sido así. Otras veces no ha sido así. La interpretación que hacen desde esta corriente En Lucha es de que el contexto electoral es el que está llevando a que se pretenda una voz única de todo el movimiento sindical, alineada además, eso es lo que se sostiene, con el gobierno, cercana al gobierno. No, hay gente que pretende que digamos que nos da lo mismo que en España gane el PP que el PSOE, ¿me entiendes? Y a mí no me da lo mismo. O que me digan que es lo mismo que gane el Partido Socialdemócrata en Alemania que gane la extrema derecha. A mí no me da lo mismo. Como en ninguna parte me da lo mismo cuando están en disputa un proyecto neoliberal y un proyecto progresista. El Uruguay es un fenómeno más particular, pero también vivió un neoliberalismo. Entre el 90 y el 2005 no hubo negociación colectiva. Analicemos la evolución salarial de ese periodo donde hubo crecimiento económico, pero la distribución fue muy mala. Me refiero a que los salarios aumentaron muy por debajo del crecimiento del Producto Bruto Interno. Y analicemos este periodo y va a haber un abismo. Ahora, si ustedes quieren que yo diga que eso es lo mismo, no, a mí no me da lo mismo. No, yo no quiero nada. Yo estoy planteando el debate que ha aparecido públicamente. Si pretenden que diga que es lo mismo tener libertad sindical que no tenerla, yo digo, me acuerdo muy bien con Pérez del Castillo trabajando un despido en un supermercado a una trabajadora que hablaba el 1 de mayo en su día libre. Imaginemos esta barbaridad, ¿no? Bueno, ahora eso no se puede hacer. Castillo está hablando de quién, del ministro, de quien fue ministro de Trabajo. Sí, un hombre bárbaro. Yo tengo un vínculo con él hasta ahora. Fue ministro en el gobierno de Jorge Valle. De Jorge Valle. Y él hizo todo lo posible para que esa trabajadora la reinstalaran. Y es más, lo logró. Pero la empresa estuvo dispuesta a pagarle varias veces el despido con tal de que no entrara. Bueno, ahora eso está más complejo de hacerlo. Va a ser lo mismo tener una ley de responsabilidad penal empresarial, que si usted no cuida la vida del trabajador puede pagarlo penalmente, que no tenerla. Bueno, bajó 40% la siniestralidad. Y los accidentes mortales bajaron de 50 a 15. Va a ser lo mismo tener una ley de empleo para personas con discapacidad. Yo en mi familia tengo mi hermano tiene una discapacidad. Tiene unos años más que yo, 59. Nunca pudo acceder al mundo del trabajo. Tiene potencialidades de todo tipo. Pero claro, en un mundo donde se segmenta, en una sociedad donde se segmenta mucho de acuerdo a tus capacidades, incluso a tus capacidades de ver al otro, ¿no? Lógicamente que no lo toman. Entonces, ¿podría haber tenido una vida con más desarrollo? No es que no sea un muchacho feliz, porque mis padres los han contenido, la familia lo han tenido, él es un hombre feliz. Pero no podría haber tenido mayores oportunidades, pues lo pongo en primera persona, porque él ya no va a tener esas oportunidades porque tiene 59 años. Pero hay otros muchachos que tienen 18, 19, que tienen discapacidades, que pueden acceder al mundo del trabajo y que van a poder hacerlo. Entonces, cuando decimos esto, no son derechos que cayeron del cielo. ¿Sabe cuántos paros le hicimos a los gobiernos progresistas en 14 años? 59. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué menciona ese número? Porque esto es independencia.
pelear por los derechos. Usted pelea con medidas. ¿Cuáles son sus instrumentos para lograr los derechos? Movilizaciones, paros, colocar cartelería. Héctor Rodríguez, releyendo a Héctor Rodríguez en estos años, decía: la medida más dura no es la que más dura suena, es la que más gente convoca. Pero entonces, ¿no? Y usted ha visto actos con 5, 6, 7 cuadras de personas reclamando la ley de responsabilidad penal empresarial, la ley de empleo para personas con discapacidad, la ley de negociación colectiva. No es que lo hicimos sin poner carne en el asador, pusimos todo lo que teníamos, ¿no? Pero entonces lo que usted está diciendo es, la expresión la ha manejado usted mismo: somos independientes pero no indiferentes. Para nada, indiferentes en nada. Lo que está queriendo decir es, el PIT-CNT se ha movilizado contra estos gobiernos de Frente Amplio, ha hecho paros, ha hecho marchas, ha hecho protestas, ha reclamado, ha reivindicado, pero ha obtenido, ha logrado conquistas, y esas conquistas las valora, y por lo tanto, ante una instancia electoral como la que viene ahora, los uruguayos hacen lo que quieren. No, pero el PIT-CNT, ¿cómo se coloca? ¿El PIT-CNT dice, bueno, si hay que elegir, me quedo del lado del Frente Amplio? No. El PIT-CNT va a mostrar todas estas conquistas. Sectores progresistas y de izquierda yo le diría que hay en casi todos los partidos del Uruguay. No puedo decir a todos porque hay algunos más pequeños que no los tienen. Tiene. El Partido Nacional tiene un sector progresista, el Partido Colorado tiene un sector, que yo creo, en mi análisis político son sectores progresistas. Lo que nosotros decimos es, estas son las conquistas que el movimiento sindical va a defender. Y estas son por las que va a pelear. Estas que vamos a defender. Los candidatos, ¿cómo se van a expresar con respecto a ellas? Yo ya las acabo de mencionar, así no le robo más tiempo. Sobre estas cuestiones que mencioné, ¿cómo se va a parar los candidatos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de la Unidad Popular, del Partido de la Gente, del Frente Amplio? ¿En la defensa de estas conquistas o cuestionándolas? Porque lo que hay que saber, que el movimiento sindical las va a defender. Es decir, esto tiene que quedar claro. Por ejemplo, cuando se votó la ley de salud sexual... Eso implica una forma de alineamiento. Es un mensaje bastante claro. Yo pienso que no, porque las propuestas salen del movimiento sindical. Pero a ver, ¿y por qué cito ahora a José Lo López, de COFE, integrante de la corriente En Lucha, igual que Valeria Ripoll? No está bien que se haya cambiado la estructura de lo que venían siendo los actos del 1 de mayo, donde se escuchaban las voces de las diferentes corrientes. ¿Por qué no dejar espacio para que hable también una corriente como esta? No, pero que puede ser. Y puede ser que el año que viene se haga. Pero este año no. Por el contexto electoral. Se entendió que tiene que ser un discurso donde un orador se responsabilice por la totalidad del oratorio. Del primer punto hasta el último. Esto puede ser siempre discutible. Pero a mí me gustaría saber en qué acto de COFE habla la minoría de COFE. ¿En qué acto de adiós usted escucha a alguien de la minoría? Bueno, pero la tradición en el PIT-CNT implicaba que hablaban las minorías. No, la tradición del último año. Ajá. No, estas tradiciones que se hablan, parece que 50 años. En un momento hablaba solo de Lía, vamos a no bromar, o de Lía o la corriente mayoritaria de aquel entonces, ¿no? Entonces, la historia del PIT-CNT es demasiado rica para ubicarla, pero yo pienso que las minorías tienen que hablar. En muchas oportunidades. Cierro este capítulo con este punto. José López va a ir al acto, pero no subirá al estrado. Es que la corriente En Lucha dejó en libertad de acción para ir o no ir, y en caso de ir, si se resuelve en el caso que correspondiera ir o no arriba del estrado. Ese dato, ese hecho, ¿cómo marca esta jornada? Nada, son símbolos, yo he hecho los míos. Yo me retiré de un congreso del PIT-CNT cuando entendí que una de las decisiones no iba en consonancia con lo que la corriente que yo pertenecía pensaba. Eso fue en el 6º congreso, hace mucho tiempo. Y son señales, son símbolos. Pero para mi gusto, lo más importante es si el mensaje que el PIT-CNT le da a la sociedad lo entiende. Porque después estos son líos internos que tiene la organización, que por suerte se ponen. Todas las organizaciones tienen líos. En otras organizaciones quedan más sepultados esos líos, no son más líos quedan guardados entre 4 paredes. Acá salen, se discuten. De hecho, yo he polemizado muchas veces con Richard Reed muy respetuosamente, otras veces he polemizado con José Lo López. Parto de la base que la concepción está equivocada, ¿no? La concepción, cuando la mayoría logra votar una moción que va en esta consonancia, los demás deberían respetar. La mayoría hoy es articulación, que integra usted, y Partido Comunista. Exacto. Y no es una mayoría, insisto, no es una mayoría exigua. Los números, como decía Damiani, se pueden manejar, pero esto es claro, es una votación. Son 59.18% de los congresales.
Es una enorme mayoría. Pereira, este Día Internacional de los Trabajadores se celebra en un contexto muy particular. El jueves de la semana pasada y por 12 horas el sindicato de Montevideo Gas tomó la planta ubicada en la avenida General Flores y también las oficinas de la empresa en el centro como parte de la medida de control obrero. Llevó a cabo la medida de control obrero pese a que la justicia civil había dispuesto que ir por ese camino era directamente ilegal. La justicia civil entonces dispuso que la policía desalojara el lugar, eso ocurrió sin incidentes, pero bueno, el control obrero terminó concretándose por unas horas, eso tiene pocos antecedentes desde el regreso a la democracia. ¿Cómo ven el impacto de esos hechos en el debate sobre las relaciones laborales hoy en Uruguay? Puede tener impacto, pero más porque la noticia es de impacto que por el impacto que podría tener. Bueno, es que eso es lo que buscó el sindicato al ir por ese lado, ¿no? Por esta circunstancia, ¿no? Si esta es la primera medida que toma el sindicato del gas en relación a este conflicto. Porque nosotros decimos, la ocupación tiene que ser la última medida. Pero es que acaso no probó diversas medidas, paros perlados, conversar, con una responsabilidad que nadie quiere decir, que es que ninguna persona, ningún hogar que tiene suministro de gas quedó sin gas. Ninguna emergencia no fue tratada. El servicio no fue ininterrumpido nunca. Por ejemplo, hoy no va a ser ininterrumpido. Entonces, a veces, hoy me daría ganas de empezar el acto el 1 de mayo diciendo: Emiliano Cotelo puede transmitir este acto porque hay una guardia gremial de trabajadores de UTE que permita que haya energía eléctrica. Y me puede estar haciendo entrevista. Porque hay trabajadores de FOSE que tienen trabajadores en guardia para que haya agua en el Uruguay. Que hay trabajadores de las telecomunicaciones que permiten que haya telecomunicaciones. Y podría agregar que hay trabajadores del gas permitiendo que haya gas en los hogares que tienen suministro de gas como energía propia. Entonces, a veces estas responsabilidades, Emiliano, quedan escondidas en el mundo de noticias que se generan. Sí, es cierto. Ahora, pero también es cierto que eso que usted dice es cierto, ocurrió porque la medida en definitiva duró poco, y duró poco porque se produjo el desalojo, que además, porque además debió haber ocurrido antes. Lo digo porque en juego estaban factores delicados, como advertía la empresa. Por ejemplo, las aseguradoras ya no acompañaban el funcionamiento de Montevideo Gas en esas condiciones. Había problemas eventuales con los bancos, etcétera. O sea, hubo riesgos por el hecho de que la empresa estuviera bajo control obrero. Hubo 12 horas de ocupación, ningún riesgo. Lo que hay que discutir, más allá del fallo judicial, si los fallos pueden ser preventivos. Lo segundo que hay que discutir es si la justicia civil puede laudar sobre asuntos laborales. Por ejemplo, suspendieron una elección sindical, Emiliano. Cuando dicen en la OIT, el Estado no puede intervenir en las organizaciones sindicales, el Estado no es el Poder Ejecutivo, el Estado es todo. Sí. Entonces, ¿cómo es que alguien viene desde el Poder Judicial, hace un análisis primero y suspende una elección de mi gremio? Bueno, ¿me entiende? Ese es un tema que han explicado en estos días varios abogados. Que para mí no es competente. Concretamente, decía por ejemplo el doctor Leonardo Slinger, lo han dicho otros también, en el Uruguay se va a la justicia civil no porque una empresa elija hacerlo, sino porque los juzgados de trabajo solo son competentes en conflictos individuales de trabajo, no en conflictos colectivos. Y, según la ley, la justicia civil tiene competencia sobre los conflictos cuyo conocimiento no corresponda a otros jueces. Claro, pero como no tienen expertise, porque no es un problema de... Yo no le pongo mala fe, ni digo son antiobreros o toman decisiones contra... No me pongo en ese papel porque no lo creo, además. No lo digo porque no lo creo. Pero en particular desconocen cuál es la norma colectiva, cómo funcionan los instrumentos colectivos, qué es la legislación laboral, cómo funcionan los consejos de salarios. Porque independientemente que en este caso pudiera haber fallado bien, va a haber casos. Yo incluso cuestiono a los sindicatos que recurren a la justicia civil para laudar el problema, porque hoy te puede servir y lo celebrás, pero mañana te puede llevar a una circunstancia no deseada, ¿no? Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, con quien conversamos el viernes, ¿verdad?, decía que estaba preparando un proyecto de ley para que la justicia laboral sea quien se ocupe también de los casos de conflictos colectivos. Es preferible porque conocen la legislación laboral. Digamos, ojalá todos los conflictos se lauden en los ámbitos correspondientes, me refiero a los consejos. ¿Esa es posición de Abdala o es de todo el PIT-CNT? No, hoy es de Abdala, pero yo pienso que mayoritariamente va a ser del PIT-CNT, porque quedar
rehenes de decisiones de jueces que en su mejor voluntad, en su mejor intención, porque su ejercicio de la profesión es diferente al de la justicia laboral, puede traer, incluso beneficiándonos. Ha tenido fallos favorables al movimiento sindical. Aún en esos casos yo no quedo contento, porque no lauda al actor responsable de las relaciones laborales. En todo caso prefiero siempre que el marco de la negociación colectiva sea el que laude. Con más dificultades, con menos dificultades, pero que laude. Ahora, esta idea, ese proyecto o ese borrador de proyecto de ley que manejó Abdala y que usted en principio comparte, ¿cómo se inscribe en el otro debate que está corriendo en paralelo a partir del acuerdo que hay que terminar de armar entre UPM y el gobierno con vistas a la instalación de la segunda planta de celulosa? Bueno, hagamos un poco de historia, ¿no? Uno de los reclamos de UPM es que haya una normativa que prohíba las ocupaciones y los piquetes. No, entonces, no es eso lo que pide UPM, Emiliano. Lo que pide UPM es que se cumpla con un protocolo de prevención de conflictos que fue acordado con la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria y que luego ambas cámaras rechazaron. ¿Es ese protocolo? Ese protocolo. ¿Ese es el que reclama sí, UPM? Sí, invite a UPM acá. Yo si quiere le paso los contactos cuando termine, invítelo. Ahora, ¿qué le decimos nosotros a UPM? Nosotros no te vamos a firmar un protocolo diferente al resto de las empresas uruguayas. Aunque las hayan negado las empresas uruguayas. No lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Ojo. UPM no está pretendiendo una normativa que valga solo para esa empresa. Sí, no, pero de hecho vale para esa empresa. Lo que quiere es que exista ese marco. Pero el marco que reclama, ¿ustedes se acuerdan? Tuvimos 3 meses negociando con el ministro Murro, el presidente de la Cámara de Industria y el presidente de la Cámara de Comercio. Cuando ellos llevaron la propuesta a sus cámaras, perdieron en las 2 cámaras. Resultó negativa esa moción. Ese protocolo es el que ellos pretenden aplicar. Lo que habría que hacer, Emiliano, es llamar a las cámaras y decirle acá, ¿usted por qué estuvieron en contra de este protocolo? Y UPM reclama. Explíquenlo, porque finalmente yo no puedo explicar porque nunca me han dicho el porqué. Yo, si supiera, le diría el porqué, pero no lo sé. Lo cierto es que un protocolo de prevención, como que hay en muchos convenios colectivos, es una herramienta que sirve para las dos partes, que no elimina el conflicto, pero tampoco permite que una empresa en cualquier circunstancia pueda tomar cualquier medida. Entonces, ¿en qué está este tema? Porque el ministro Ernesto Murro, el ministro de Trabajo, dijo la semana pasada, hablando en Radio Carve, que por estos días habrá novedades en esta materia. Y vamos a ver, nosotros, insisto con esto, vamos a firmar un convenio colectivo dentro de la planta si se instala con los trabajadores adentro, porque nosotros no representamos fantasmas, representamos gente de carne y hueso que trabaja, siente, piensa y actúa. Y decide. Y probablemente cuando empiece la planta habrá un convenio colectivo entre los trabajadores que estén adentro de la planta, el Zunca, representados por el Zunca, y representados por la UNRWA, la parte de montaje industrial, con la empresa. Y ese convenio tendrá normas salariales, temas salariales, tendrá temas de salud y seguridad en el trabajo, tendrá temas de delegados de salud y seguridad en el trabajo y tendrá otros temas. Pero si se plantea, va más allá de la construcción en sí. Bueno, a UPM le preocupa también después la operativa del ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que le preocupe. Lo que pasa es que no le vamos a prometer un país sin huelgas. No, pero una cosa es un país sin huelgas, otra cosa es un país donde esté regulado de manera racional y previsible cómo se maneja un conflicto que puede llegar a terminar en una ocupación. Repito, esto fue negado no por el PCNT, fue negado por las cámaras empresariales. En todo caso, estas preguntas tienen que ser transferidas a la Cámara de Industria y de Comercio. Pereira, para terminar, porque además a usted se le termina el tiempo, hablemos de un asunto menos urgente, entre comillas, ¿no? Menos urgente, el futuro del trabajo. El lunes de la semana pasada entrevistamos acá al presidente de FUESIS, Fabio Riverón, y a la secretaria general de ese gremio, Abigail Puch. Ellos comentaron que en el PIT-CNT venía demorado el análisis de este desafío, en particular el impacto que están teniendo en el empleo la revolución tecnológica, la automatización, la robótica. ¿Por qué el PIT-CNT no está priorizando estas cuestiones? Yo, en mi agenda es el primer tema. De hecho, este tema lo estuve investigando en Finlandia, estuve ahora 4 días en Berlín trabajando sobre este tema en particular y sobre las distintas políticas que se tomaron para prevenir los impactos negativos que puede traer la reforma tecnológica, porque también va a traer aspectos positivos, y algunas cosas se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un acuerdo tal vez poco difundido, o entiendo yo poco difundido, que es un acuerdo entre la Cámara del Software y el INEFOP
para formar 2.000 trabajadores en software, en programación, en temas vinculados a nuevas tecnologías. Esos 2.000 muchachos y trabajadores, cuando egresen, tienen trabajo seguro, porque hoy hay pleno empleo en el sector y perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, hay un acuerdo entre la UTU, Antel y UTE para hacer la formación, la educación formal integral dentro de las aulas de la UTU, pero una parte de esa formación esté dentro de estas empresas y también de empresas privadas, por ejemplo, para la instalación de fibra óptica, para la instalación de cableado, para las conexiones eléctricas. Por ejemplo, hay acuerdos en la UTEC y se están desarrollando. La UTEC es un fenómeno que hay que mirarlo con mucha atención, porque no solo está discutiendo la formación de hoy, está discutiendo las profesiones del futuro. Y eso significa, por ejemplo, que hace algún tiempo yo no podría haber discutido con usted que haya un tecnólogo en nuevas formas de producción de energía alternativa, por ejemplo, la energía eólica. Y hoy hay carreras que tienen que ver con la ingeniería en energías renovables, pero también de tecnólogo. Y también el sector lechero, y este te diría es el tema uno del movimiento sindical, porque aquella foto de trabajadores forzudos levantando bolsas no representa a los trabajadores actuales. Pero no es que no sea un orgullo. La Federación del Comercio y Servicios está especialmente inquieta en esta materia. Y tiene que estar. Supermercados, por ejemplo. Si usted va al supermercado y ve una caja que se cobra sola y no se inquieta, si usted trabaja para el supermercado, va y se pesa su verdura, ¿no? Y si eso lo ve en muchos lugares, ¿no? Ahí está. Hoy la comanda de un restaurante comparado con la comanda anterior, y así sucesivamente le podría decir el turismo, los servicios hoteleros. A eso voy. En ese sector la automatización está pegando ya de manera muy concreta, pero no es el único. Bueno, la radio, ¿no? Exacto. Imaginemos la primera vez que usted me hizo una entrevista con este estudio de radio. Sí. O imaginemos la agricultura. La agricultura es imponente, pero no hay que ir al campo. Yo le digo a mis amigos, gasten 150 pesos y van a la Expo Activa. Tomen un ómnibus, se bajan en la Expo Activa y ahí ven la mayor evolución tecnológica que tiene el país en el agro. Por eso cuando dicen el arroz es competitivo en términos productivos, es competitivo porque tiene alta tecnología y alta preparación de quienes manejan esa tecnología. Bueno, entonces, justamente, Fuesis, que tiene un interés muy particular y muy urgente, impulsó junto al INEFOP la instalación de un observatorio donde se está analizando el impacto de la automatización justamente en ese rubro, comercio y servicios. Y además se está estudiando y proponiendo alternativas de capacitación, porque ese es el gran brete, ¿no? ¿Qué pasa con el que se queda sin trabajo? ¿A dónde va? Tiene que capacitarse. Insistían ellos, hay que machacar con el concepto de que la capacitación no es de una vez para siempre, que hay que estar formándose a lo largo de toda la vida, y bueno, y hay que estar facilitando ese camino alternativo o esos caminos alternativos. Eso que Fuesis largó, ¿no está haciendo falta en otros rubros, en otros sectores? En muchos, te diría en todos. Por ejemplo, se va a empezar a hacer en la industria. O sea, hay una forma de hacerlo en la industria, pero hay que hacerlos en todos, porque no es que la reforma, que la evolución científica tecnológica solo va a llegar a un sector, ¿no? Para nada, va a llegar a todos. Y si no nos preparamos, y eso es la formación dual, eso es la formación profesional integrada, me refiero a los sistemas de formación profesional, vinculando a la INEFOP, a la UTU, a la UTEC, a la Universidad de la República, eso es entender que se va a requerir más educación formal y más formación profesional y técnica, y este es un tema que los uruguayos tenemos que poder entender. De lo contrario, aquellas personas que no tengan esa preparación no van a tener lugar en el mundo del trabajo. Y esto es una tragedia. Y el PIT-CNT como tal, al PIT-CNT no le está faltando músculo. Hoy, por ejemplo, ¿se va a hacer algún anuncio en esta materia? Claro. Si quiere le deja la oratoria. La mayor parte está vinculada al tema. Es muy difícil explicar este tema también en una oratoria, como usted comprenderá. Sí. Pero en todas mis disertaciones, en todas mis entrevistas, este es uno de los temas principales. ¿Pero qué? Crear cultura en el trabajador a propósito de lo que implica en estos tiempos. Empleo que si al mismo tiempo no se está formando, ese empleo puede llegar a desaparecer. Ese es el punto de partida. Esta cuestión es lo que un dirigente le tiene que poder decir a su afiliado. Yo sé que ningún dirigente quiere dar malas noticias, pero no nos eligieron para acompañar trabajadores, nos eligieron para dirigir. Y dirigir también es decirle al trabajador lo que le puede pasar si él no entra a un modelo de capacitación que le permita entender el mundo del trabajo, no el puesto de trabajo. Porque ese puesto puede desaparecer, pero si está formado para el mundo del trabajo va a reinsertarse en otro trabajo.
Y pensemos que en la fábrica de chocolate donde yo empecé, fue mi tercer empleo, tenía 16, 17 años. Yo iba a las fiestas que le daban la medalla a los trabajadores porque se iban con 35, 40 años de trabajo. En ese mismo lapso los trabajadores van a tener capaz que 20 puestos de trabajo. Y este es un gran cambio que hay que poderlo comprender, ¿no? Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar de estos temas en especial, sí, de estos últimos, tenemos para charlar bastante. Cuando guste, además, insisto que estuve viendo esta experiencia alemana que yo creo que podríamos revisar, no para copiar, porque pero tampoco podemos ver las imperencias en el mundo, decir ninguna es compatible con el Uruguay, porque tiene que haber de esas experiencias cosas que puedan servir para Uruguay. Obvio que el desarrollo alemán nada tiene que ver con el desarrollo uruguayo, pero también es obvio que muchas de las cosas que han hecho, entre otras las escuelas de formación dual con pasantías en los lugares de trabajo, puede resultar una cosa muy importante para el futuro del trabajo, ¿no? Lo retomamos entonces con en muchísimo cualquier momento. gusto.